ginecóloga obstetra de Uruguay a cargo del área de obstetricia en el Hospital Público de Montevideo. María Lourdes tiene la palabra. No la veo. Estoy silenciada. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Es un honor estar acá y bueno, les agradezco enormemente poder dar de la experiencia, una visión de la experiencia desde Uruguay, y creo que las exposiciones previas me dan pie para tratar de, de demostrarles en 5 puntos cómo es nuestra realidad o cómo la podemos. Voy a compartir pantalla, voy a tratar de ser breve, muy breve. ¿Ustedes me ven? A ver, muy bien. Bueno, además quería presentarme, vivo acá en Montevideo y me dedico fundamentalmente a trabajo en la asistencia pública y además soy docente de bioética, profesora agregada de bioética. Bueno, voy a tratar de hablar en 5 puntos, tratar de ser muy concreta. Vamos a hablar sobre el aborto en Uruguay en 5 puntos. Voy a mencionar sobre la mortalidad materna, sobre el número de abortos, sobre el tema de la clandestinidad, sobre la objeción de conciencia y sobre el aborto como prioridad sanitaria. Punto número 1. La legalización del aborto provocado no ha modificado la mortalidad materna en el Uruguay. ¿Por qué? Porque ya venía descendiendo drásticamente. Y acá ustedes ven la mortalidad materna, para los señores senadores, saben que son por causas obstétricas durante el embarazo. Y fundamentalmente el aborto provocado, diríamos, es una causa más. Pero fundamentalmente es por otras causas que no son de aborto provocado. En Uruguay, la mortalidad materna en general venía disminuyendo. Este gráfico, esta tabla, nos demuestra que en los 4 años previos a la legalización del aborto en nuestro país, que fue en el año 2012, teníamos mortalidad materna por aborto provocado 0. 0. Continuamos. Punto número 2. La legalización del aborto provocado no disminuye su práctica. No disminuye su práctica. Y acá, a diferencia de la percepción de las colegas que me precedieron, vemos en gráficos que post legalización estábamos en una cifra de unos 7.000. Y terminado el año anterior, el año pasado, en el 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio. Notorio. Por lo tanto, me temo también, a su vez, en los registros, los abortos provocados registrados. A su vez también tenemos, como bien dijo la colega que habló, inicialmente tenemos también los partos prematuros que se pueden considerar que realmente han sido voluntarios, o sea, interrumpidos voluntariamente, en los cuales no se consideran como abortos. Así que esos registros no entran en estas cifras. El aborto, decimos, y lo quiero decir enfáticamente, en el Uruguay el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto. Por lo tanto, yo diría que en nuestro país el aborto debería ser 0. 0. Porque a su vez tenemos planes de educación sexual universales también. Así que educación sexual y métodos anticonceptivos disponibles nos deberían de dar aborto provocado 0. Seguimos. Seguimos. Tercer punto, su legalización no terminó, no eliminó la clandestinidad. ¿Por qué? Y acá dicen distintas organizaciones feministas fundamentalmente, que son las que han seguido y las que han también, notoriamente, procurado su legalización, que hablan de que la brecha existente entre aquella cifra de que se hablaba, que en nuestro país se hablaba de 33.000, a la que terminó siendo de 10.000, nos habla de que existe una clandestinidad que es mantenida. A su vez, esa clandestinidad también nos habla de que mujeres por fuera de los plazos legales terminan su embarazo también por fuera del sistema de salud. No lo digo yo,
lo dicen las organizaciones que se dedican al tema. Y basta solamente un pequeño paneo buscando en internet, que lo hice hoy tempranito, en los cuales nos habla que en Uruguay existe todavía un mercado negro de misoprostol, y hay una página que me llamó muchísimo la atención que dice misoprostol en el Uruguay, y en la cual invita a las personas a que se asesoren. Y uno dice, con los diversos servicios universales que existen en nuestro país, accesible para todas las usuarias, ¿cómo es posible que sea necesario que exista, diríamos, un mercado o una oferta de servicios fuera del sistema sanitario? Acá dice muy claramente que a partir del año 2012 que el aborto se transformó en nuestro país como legal, el mercado paralelo del misoprostol no ha terminado. Es bien claro eso. No lo podemos, obviamente, que hemos solicitado innumerablemente registros en el Ministerio de Salud y no nos los han otorgado, para ver cuál es la venta del misoprostol en farmacias. Punto número 4, y ya estoy cerrando, son 5 puntos. No se respeta el derecho de la objeción de conciencia en el equipo de salud, en especial en los médicos ginecólogos. En nuestro país, el 40% de los ginecólogos planteó objeción de estado de conciencia, el 40%, de los cuales, fíjense ustedes, ¿por qué digo que no se respeta? Porque en realidad el mismo ministerio que solicita el registro de los objetores de conciencia plantea hacer una lista de objetores. Eso lo hizo post despenalización y post de recurso de que hemos hecho de poder objetar en todas las instancias del proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Así que una lista de objetores, y a su vez se discrimina por parte de las instituciones de salud, discrimina a los objetores. Y acá es bien sencillo esto. Yo les mostraba, o sea que esto ha sido público, está en un recorte de prensa, y luego abajo ven un llamado de una prestigiosa institución prestadora de salud de nuestro país, una de las más grandes, que plantea específicamente que no presenten, solicita ginecólogos que no presenten objeción de conciencia. Punto número 5, y voy cerrando. Se prioriza el aborto por encima de otras prestaciones antes y durante la pandemia de COVID-19. No es en este año, en nefasto 2020. Previamente ya eran considerados una urgencia. Ya lo han comentado las colegas y de que hablaron, que tenemos innumerables pacientes en las cuales se tiene que hacer estudios, embarazadas y no pacientes oncológicas, las cuales se posterga su atención. Pero sin embargo, el IVE es considerado una urgencia sanitaria. Y acá lo ven también, como les comentaba, que es un servicio esencial, que durante la pandemia no se alteró, se alteraron todos, ustedes lo saben tan bien como nosotros, se alteraron todos, pero no se alteró. Y acá, para finalizar, hay diversas organizaciones en las cuales utilizan sus redes sociales legítimamente, por favor, legítimamente, pero encontré esto: con o sin cuarentena, seguimos abortando y estamos juntas. Es decir, ninguna mujer quedó sin atención. Ninguna mujer quedó sin atención. Para finalizar, entonces, hacemos una en suma. ¿Cómo? Vamos terminando, se le termina el tiempo. Esta es la última. En suma, en Uruguay, con la legalización del aborto, la mortalidad materna no disminuye. El número de abortos aumenta. La clandestinidad no se elimina. La objeción de conciencia no se respeta. Y el aborto es considerado una emergencia sanitaria. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Por favor, a la doctora Bernardi, si en Uruguay quería que me cuentes, doctora, si se penaliza al médico o al personal de salud que dilate la práctica, y cómo regulan ustedes ahí la práctica en los menores de 16 años, si es que tiene que llevar a alguno de sus padres o no. Quisiera que me cuenten cómo lo manejan también en Uruguay. Gracias, presidenta. Rápidamente, entonces, ¿verdad? Le respondo a la senadora Pérez, que punto número 1, nuestra legislación
nos habla de menores de 18 años, de adolescentes menores de 18 años, en las cuales hay que mantener la confidencialidad y tienen que concurrir acompañadas de un adulto, digamos, de responsable, si son los padres. Luego existe, porque acá tenemos dos cosas, tenemos la ley y la reglamentación. En la reglamentación luego eso se relativiza y en realidad entramos en una zona entre los 18 y entre los 16 y 18 años, en las cuales es posible acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, a un aborto sin el consentimiento de los padres. Ya los menores de 16 años, ya eso no corre, tiene que concurrir con un adulto. Que yo les voy a decir la verdad, mi experiencia habla que en general no hay ningún, en general los padres no se oponen. Es más, muchísimas veces son los que concurren con su hija embarazada, ¿no? Y en tal caso, si hay una discrepancia, pasa al juez, como tantas circunstancias que ocurren en la asistencia. El segundo punto, y listo, es el tema, ¿verdad?, de la objeción de conciencia de los médicos ginecólogos. A diferencia de ustedes, que yo leí del proyecto de ley ayer con mucho detenimiento, a ustedes habla de profesionales de la salud. En nuestro caso habla de un acto médico hecho por un ginecólogo sin valor comercial. Hay un artículo específico, o sea, los ginecólogos somos la mano ejecutora. Y tienen pasos, la interrupción voluntaria, ustedes ya habrán visto, que se plantea un plazo de reflexión de 5 días y de muchos grupos interdisciplinarios que atiendan a esa mujer que plantea un aborto. Bueno, en el caso de los ginecólogos, supuestamente por la ley estamos protegidos, pero luego la reglamentación no nos protegió. Por lo tanto, tuvimos que recurrir ¿verdad?, hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nos dio en un fallo histórico, nos dio la razón y podemos objetar de todo el procedimiento, no solamente la entrega del misoprostol, que era eso lo que se llama el IB3, que era la entrega. No, nos permitió a los ginecólogos y a otro personal de la salud que interviniente en objetar. De hecho, no se cumple. ¿Por qué? Porque generan lo que yo les comentaba, las presiones de las instituciones sobre los profesionales que se niegan y terminan provocando muchas veces la renuncia de ese profesional. Muchas gracias, doctora. Y por otro lado, ahora a la doctora de Uruguay, a la doctora González Bernardi, le quería preguntar, ya que ella un poco explicó, como acá sabemos también, se basan los promotores del proyecto del aborto, se basan en el número de los 500.000 abortos clandestinos, que también carece de evidencia científica. Entonces quería saber, en Uruguay, ¿cuál era el número inicial que estimaban también de esta manera? Y ¿cuál fue el número de abortos legales una vez que este proyecto se legalizó? ¿Cuál fue el número de abortos legales? Como para saber cuál es la diferencia entre un número y el otro. Y por otro lado, también veíamos en sus gráficos que antes de que se legalizara este proyecto, esta ley, la mortalidad materna había bajado. Entonces yo quería saber qué medidas tomó el gobierno de Uruguay como para lograr eso, que la mortalidad baje. Muchísimas gracias. Discúlpeme, por favor. No, por favor. Muchas gracias. Rápidamente, para tener como una situación, en Uruguay tenemos 3.200.000 habitantes, de los cuales mujeres, en edad fértil, 450.000, en edad fértil, de las cuales muchas, por supuesto que son estériles, muchas usan métodos anticonceptivos, de los cuales 38.000 nacimientos han descendido abruptamente en 10 años, de los cuales entonces esa cifra que se planteaba en los diversos proyectos de ley de IBE rondaban entre los 33.000 a los 150.000. Finalmente, del 2012-2013 a la fecha, promedialmente son 10.000 abortos por año registrados. Esa es una pregunta.
La otra pregunta era cómo se disminuyó la mortalidad materna. Y la mortalidad materna ya era baja, notoriamente baja, y en la cual se disminuyó a, como les mostré en los gráficos, a prácticamente 0 o 1 o 2 casos por año. ¿Por qué? Porque se atendieron absolutamente y se mejoró la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, institucionalizando prácticamente el 100% de los partos. Así pudimos bajarla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que me queda 2 preguntas para la doctora Urraza. Pero no quería dejar de preguntar a la doctora Mariel González de Uruguay si puede compartir con nosotros las experiencias de haber bajado a casi una mortalidad 0 y cómo han crecido las estadísticas de los abortos, más allá de haber disminuido. O sea, es como que se me fue la idea en su exposición. Quería, si puede, en un breve lapso, poderme explicar ello. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre todo en una de ellas, la mortalidad materna, que me preguntaba la senadora sobre decíamos en la exposición que sí, verdad, la mortalidad materna por IVE, los 4 años previos a su legalización en el año 2012 fue 0. Y 20 años antes eran cifras menores de 20. Mortalidad materna global, mortalidad materna por aborto eran siempre menos de 10. El año que hubo un pico fue el año 2001, post-crisis, estrategia social, económica en nuestro país, y fue un poco superior, pero luego descendió y prácticamente ahora hay 1 o 2 muertes maternas por IVE, también post-legalización, porque son mujeres que están por fuera del sistema sanitario, en general más allá de los plazos de las 12 semanas. Así que creo que por ahí, ¿y cómo es que disminuimos la mortalidad materna globalmente? Con atención, con asistencia, con un sistema de salud robusto, universal, que llega a todo el país. Esa es una. La otra que la tengo escrita acá. La otra era cómo es que, discúlpenme que se me pasó. Esa era una. Y la otra, no me acuerdo. No, la otra la había hecho yo, doctora. El senador Mayán. Sí, la había hecho por el tema de que el IVE está declarado como emergencia sanitaria. Sí. Teniendo en cuenta que es la causal acá en el país de muerte número 74, cómo había impactado en la emergencia, teniendo en cuenta el tema del cáncer y otras enfermedades, cómo afectó a la prestación. Muy bien, gracias, porque ahí como medio se me confundió. Mire, yo le cuento, el tema lo que planteé, ¿verdad?, la exposición, es por un tema de inequidad. No, yo no digo de ninguna manera que no se asista, por supuesto que sí, pero en la ley misma y en su reglamentación, si la interrupción voluntaria del embarazo no es considerada una urgencia. Y sin embargo, luego en la reglamentación y en los hechos ocurre que sí. Y entonces, por atender muchas veces IVE muchísimo más, uno ve esa inequidad que tiene, por ejemplo, solicitar, ¿verdad?, una ecografía para una mujer que está cursando un embarazo, bla, 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 no tiene hasta dentro de 2 meses. Y sin embargo, es considerada una urgencia sin serlo. Eso es lo que sin que esté escrito, sin que esté reglamentado, sin que las prioridades nos lo digan. Yo lo encuentro como una inequidad, por eso lo manifiesto. Y permítame, sí, señora presidenta, una cosita nada más que me quedó. En Uruguay, que tenemos todo registrado, el 95% de los fetos con diagnóstico de trisomía 21 son abortados. Por lo que ustedes comentaban sobre la eugenesia. El 95%. Y siempre decimos que los que nacen cada vez menos niños con síndrome de Down, portadores de síndrome de Down, es porque o no tienen diagnóstico prenatal
o porque solamente un 2 o un 3% con diagnóstico prenatal, sus padres deciden que nazca. Esas son cifras oficiales 100%. Bien, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto.